Queridos niños y niñas, hoy en el área de matemática desarrollaremos la sesión titulada Expresamos la estimación del tiempo. Recordemos que en la sesión anterior hemos aprendido sobre los cuerpos que producen sombra y cómo se forma una sombra. También en la actividad anterior habíamos dialogado sobre el número de días que tiene un mes y una semana. También hemos podido conocer que en un mes encontramos 4 semanas, así como que el mes está formado por 31 días y que algunos tienen 30 a excepción de febrero que solo tiene 28 o 29. También hemos podido identificar los días que se desarrollan las actividades de Aprendo en Casa y ya estás en capacidad de saber cuántos días faltan para que termine este mes. El día de hoy aprenderás a estimar el tiempo que hay entre un suceso y otro en días y semanas. Para ello, utilizarás un calendario. Ahora leeremos qué metas tenemos para el día de hoy. Primero, expresar la estimación del tiempo al ubicar fechas, días y semanas en el calendario. Segundo, utilizar procedimientos y recursos al resolver problemas que implican estimar el tiempo. Y tercero, emplear estrategias para calcular la duración de eventos utilizando unidades convencionales, tales como los días de la semana. A continuación te presento el problema de esta sesión. Leamos juntos. Carlos fue a visitar a su tía. Llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Observa este calendario del mes de agosto. Para poder comprender el problema, respondamos a estas preguntas. ¿De qué trata el problema? De una visita familiar. Completemos a las preguntas de este cuadro. ¿A quién visitó Carlos? A su tía. ¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía? El 4 de agosto. ¿Y cuántos días se quedó? Él se quedó 5 días. ¿Y cómo puedes averiguar hasta qué día se quedó Carlos? Vuelve a leer el problema si te es necesario. Piensa, ¿qué podrías hacer para resolver el problema? ¿Cómo harías para saber hasta qué día se quedó Carlos en casa de su tía? ¿Crees que te ayude utilizar un calendario? ¿Por qué? Observa lo que hizo María en una situación similar. Ella llegó el 11 de agosto a visitar a su abuelita y se quedó 5 días. Para indicar hasta qué día se quedó con su abuelita, utilizó un calendario. Entonces, ¿ella qué hizo? Ubicó la semana que llegó a la casa de su abuelita. Observa, esta es la semana en que ella llegó a la casa de su abuelita. Y luego ubicó el día que llegó. ¿Qué día llegó? Así es, ella llegó el 11 de agosto. Entonces se preguntó, ¿cuántos días tiene la semana que señaló? Tiene 7 días, porque ya sabemos que una semana tiene 7 días. Muy bien. ¿Y qué día llegó a la casa de su abuelita? Ella llegó el día 11. Así es. Aquí lo tiene marcado en su calendario. ¿Y cómo se llama ese día? ¿Se llamará lunes, martes, miércoles? Muy bien, se llama martes. Perfecto. Luego contó los 5 días que se quedó a partir del día 11. Ayudémosla a completar y a responder estas preguntas. Bien, entonces, si ella llegó el día 11, el primer día que se quedó, ¿cuál fue? El 11, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Bien, entonces, ¿cuántos días ella se quedó en la casa de la abuelita? Se quedó 5 días.
¿Y cómo se llama el último día que se quedó en la casa de su abuelita? Si el día 11 era martes, entonces nombremos cada día. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cómo se llama el último día que se quedó en la casa de su abuelita? Sábado. Así es. Bien, para comprobarlo, escribamos los nombres de los días que María se quedó en la casa de su abuelita. Aquí ya tenemos martes. ¿Qué continúa aquí? Miércoles, muy bien. ¿Y qué continúa aquí? Jueves, así es. ¿Y quién continúa? Viernes. Y finalmente, ¿quién continúa aquí? Sábado. Muy bien, aquí están los 5 días que se quedó María en la casa de su abuelita. Finalmente, ya sabemos hasta qué día se quedó en la casa de su abuelita. ¿Hasta qué día fue? Hasta el día sábado 15. Ahora regresemos a nuestro problema de esta sesión. Es momento de calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía. Utilicemos los datos del problema. Puedes emplear el calendario o hacer una tabla para escribir los días de la semana. Bien, aquí colocamos entonces el calendario de agosto y decimos, ¿qué día llegó Carlos a la casa de su tía? El 4. Así es, llegó el 4 de agosto. ¿Y cómo se llama ese día que llegó? Bien, veamos, ese día se llama martes. Muy bien, se llama martes. Si cuentas los 5 días que se quedó, ¿qué día fue el último? Bien, entonces contemos en nuestro calendario. Ya tenemos el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Bien, entonces, ¿qué día fue el último? El 8. Muy bien, el 8 de agosto. ¿Y cómo se llama ese día? Veamos, ese día se llama sábado. Así es, se llama el día sábado. Ya puedes responder entonces a la pregunta del problema. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Carlos estuvo en la casa de su tía hasta el día sábado. Muy bien, sigues avanzando. Ahora, con apoyo de tu familiar, responde estas preguntas. ¿Qué utilizaste para calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía? ¿Cómo lograste responder a la pregunta del problema? Explica, usando el calendario, qué es lo que hiciste y para qué te servirá lo que has aprendido. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo has solucionado? Recuerda, el calendario nos ayuda a medir el tiempo y la duración de algunos eventos en días, semanas y meses. También a saber cuándo han ocurrido algunos eventos y a organizar nuestro tiempo en familia. Por ejemplo, Carlos se quedó 5 días en la casa de su tía. Ten presente que una semana tiene 7 días, de lunes hasta domingo. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta sesión. Ahora es momento de reflexionar acerca de lo que has aprendido. Señala cuál ha sido tu logro el día de hoy. Muchas gracias por tu atención.